que debemos de saber es, ¿qué es un motor de rotor devanado? Es algo simple, es un motor asíncrono, el cual lleva un devanado trifásico de cobre a través de las ranuras del rotor. De aquí su nombre característico, rotor devanado. También adquiere otro tipo de nombres como lo es el de rotor bobinado o de anillos deslizantes. ¿Por qué anillos deslizantes? Bueno, porque en un extremo de este rotor se encuentran tres anillos metálicos. Esos tres anillos metálicos son de suma importancia para este motor, ya que a través de ellos podemos controlar la resistencia total de nuestro circuito rotórico. Entonces, esto facilita muchísimo el control de la velocidad y también la corriente de arranque. Esto nos permite tener un elevado par de arranque y en su momento también mejorar el factor de potencia, muchísimo mejor que un rotor de jaula de ardilla. Algo importante que debemos de denotar de este rotor devanado es que lo importante debe ser que tenga el mismo número de polos que el estator. Eso es lo más importante. Con esto vamos a empezar a desglosar las partes que tiene este motor, cómo funciona y una de sus principales aplicaciones dentro de la industria. Deme un segundo. Bueno, disculpa, es que tengo aquí el teléfono de negocio, entonces estaba sonando. Perdón. Bueno, en cuanto a partes, pues a grandes rasgos, pues tenemos rotor, estator, lo que se vienen siendo las flechas. Podemos ver las dos piezas principales, como les digo, es el rotor y el estator. En cuanto a el estator, pues es la parte fija, que se alimenta por por una línea, a ver, por un sistema trifásico. En cuanto a pues la distribución de los devanados, están desfasados 120 grados entre sí. Y en cuanto a lo que viene siendo el rotor, pues, ¿qué les puedo decir? Ya sabemos todos que es la parte del núcleo. La diferencia que tenemos en cuanto a este motor y a la que vimos el día de ayer, que es el jaula de ardilla, pues es básicamente su composición. El jaula de ardilla, como pudimos observar, está conformado por varillas. A diferencia, está hecho por tres arrollamientos al exterior del núcleo, que son los anillos giratorios. Aquí podemos ver un motor dividido en sus partes principales, o vaya, desarmado, en las cuales pues podemos observar todas las piezas del motor. Tenemos lo que son las escobillas, que estas pues tienen el acceso a las conexiones de resistencias, los anillos rozantes, que son los que les mencionaba en el núcleo del motor, la barra de hierro o eje, que pues vaya, es la flecha la que se encarga de mover la carga mecánica, los rodamientos ovaleros que pues se utilizan en todo motor para que tenga un giro, vaya. Tenemos un ventilador, las carcasas que protegen pues, al núcleo y que contienen el estator, y la caja de terminales, que es donde se me fue la palabra, se alimenta el motor. Y pues fuera, como vimos en la presentación de ayer, todos los motores cuentan con una placa metálica en donde vienen lo que son los parámetros nominales del funcionamiento del motor. Ahí podemos pues encontrar, bueno, es que ya lo vimos ayer, pero pues entre los principales tenemos factor de potencia, carga, alimentación. Pasamos con lo que sigue. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Les voy a explicar el funcionamiento de este motor. El principio de funcionamiento no es diferente del de jaula de ardilla. Tanto el principio de funcionamiento como en la construcción del estator es prácticamente el mismo. Como lo explicaron nuestros compañeros la clase pasada, sabemos que la corriente del devanado en el estator crea un campo giratorio, el cual induce corriente también en el rotor, y el campo magnético inducido provoca una fuerza que causa
la rotación en el motor, el movimiento. De hecho, un poquito más gráfico sería esta imagen, este video casi de lo que sucede gráficamente con el movimiento del motor. Le das la siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué se diferencia? Como dije, el estator y el principio de funcionamiento son el mismo, pero la construcción del rotor es lo que cambia. Aquí, en vez de varillas, se compone por devanados. Estos devanados o terminales se pueden sacar a través de estos anillos colectores que se ven aquí en lo que es la comparación entre los dos rotores. Le das la siguiente, por favor. Estos devanados están conectados en estrella y van unidos a cada anillo y están montados sobre una base aislante. Sobre los anillos se apoyan varias escobillas, que son de las partes que dijeron mi compañero. Estos van a un exterior a través de bornes y resistencias. Esto también tiene que ver un poco con arranque, que lo van a explicar más a profundidad más adelante uno de mis compañeros. Pero en sí, un poquito más superficial, diría, que al conectarlo a la resistencia, la corriente que pasa por los devanados se puede controlar de una manera más eficaz, por lo tanto, las velocidades pueden ser más variables y el torque inicial que tendremos, que provocará, será mucho mayor al de jaula de ardilla. Aquí tengo una gráfica que compara el torque inicial que tiene tanto el de anillos deslizantes como el de jaula de ardilla. A continuación, mis compañeros explican un poquito más a fondo todo lo que tenga que ver con arranque y las ventajas y desventajas de este motor. Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy Wences Pimentel Eric Alexander y yo les voy a hablar sobre ventajas y desventajas de este motor, así como sus diferentes aplicaciones. Bueno, comencemos con las ventajas y desventajas. El motor de rotor devanado posee un alto par de arranque, así como también este motor puede ser utilizado como generador de energía. Y aparte, una de sus mayores consideraciones de este motor es que su velocidad puede ser regulada. Esto se emplea mucho en la industria. ¿Por qué? Ya que su arranque puede ser suave o puede ser muy brusco, dependiendo de la aplicación que se le dé. Una de las ciertas desventajas que tiene este motor es que posee un mantenimiento caro y laborioso. Otra sería que es incapaz de trabajar a velocidades extremadamente bajas. Y otra sería que este motor, a diferencia de uno de imán, tiene el problema que el embobinado necesita una corriente circulando por medio de este, con lo cual se provoca desgaste tanto en el devanado como en el aislamiento. Por esta cierta razón es que casi la mayoría de las industrias prefiere el motor de jaula de ardilla, que es el hermano de este motor. La siguiente, por favor. Bueno, aplicaciones. Este motor se usa en polipastos eléctricos para cualquier tipo de grúas, en actividades que requieren esfuerzo frecuente y dinámico, sistemas de bombeo, algunos ventiladores industriales, en minería, líneas de producción para cintas transportadoras, trituradores de molinos, etc. Este motor destaca por su versatilidad y capacidad de regulación de velocidad, como ya lo había mencionado anteriormente. Uno de los usos más especiales que tiene este motor es que puede emplearse, como lo había mencionado, como un generador de energía eléctrica. Simplemente logrando que el motor se someta, más bien que el rotor del motor se someta a velocidades superiores que las de sincronismo. Con esto el motor empieza a entregar potencia activa al circuito que se conecta, y esto tiene tres aspectos que debemos de destacar. Uno es que proporciona tanta potencia como la velocidad de giro que se le da. Dos, es que el motor funciona, para que el motor funcione, perdón, necesita su suministro eléctrico para poder llevar la energía magnética
que se necesita para el funcionamiento. Y 3, la frecuencia que suministra la potencia eléctrica es igual a la red que se acopla. Siguiente. Buenas tardes, soy Edwin Daniel Morán Díaz y voy a explicar la parte del arranque del motor. Bueno, estos motores, como ya dijeron mis compañeros, tienen anillos deslizantes en la parte del rotor, en el eje. Estos anillos están conectados a las bobinas del rotor, los devanados del rotor, y estos se conectan externamente a una resistencia trifásica, que esta resistencia trifásica principalmente son rheostatos o potenciómetros. ¿Por qué? Porque se necesita variar esa resistencia. Al principio la resistencia de esos rheostatos tiene que ser lo mayor posible. Esto hace que la impedancia dentro de nuestro rotor sea más grande y disminuya el consumo de corriente que utiliza. Por eso en las ventajas se dice que pues, el arranque de este motor ocupa mucho menos energía que el de jaula de rilla. Ok, con el paso del tiempo, y el rotor va girando más rápido, la resistencia tiene que ir variando, tiene que ir bajando hasta llegar al punto cero. ¿Esto para qué? Para que nuestros devanados del rheostato, del rotor, se cortocircuiten y hagan que cuando el rotor llegue a la velocidad nominal, se mantenga en esa velocidad nominal y no consuma más energía de la que debería. Ok, esto anteriormente se hacía manualmente, como les dije, con rheostatos, pero ahora como existe el control electromagnético, pues se utilizan relevadores o contactores para hacer que cuando se inicie el motor se conecte directamente a las resistencias y cuando se alcance la velocidad nominal se haga el cambio en el contacto y se cortocircuite los devanados del rotor, haciendo que pues, sea más eficiente y se puedan controlar mucho mejor la velocidad del rotor. Bueno, aquí tenemos unas gráficas de lo que sería el arranque. Bueno, eso sería manual. Y cada una de las líneas representa la diferencia cuando hay resistencia o cuando no hay resistencia. La primera, la más alta, es pues cuando está la resistencia al máximo. Cuando no hay resistencia, perdón. Como se dan cuenta, cuando no hay resistencia, la corriente es mucho más alta, pero también el torque o la velocidad es más alta. Pero si le vas metiendo más resistencia, pues la corriente disminuye, y se hace un menor gasto, pero también la velocidad baja. Del otro lado tenemos lo mismo, pero con respecto al par y la velocidad. Cuando no tenemos resistencia, el par se alcanza cuando la velocidad es máxima, pero si le vamos metiendo resistencias, el torque de inicio es mucho mejor, pero se va perdiendo con la velocidad. Ok, hasta aquí juntamos unos pequeños videos que explican un poco todo lo que vimos. Bueno, todo lo que hemos explicado más o menos es la conexión de cómo se debería conectar este tipo de motores con sus resistencias exteriores y cómo funciona. Of auto transformer, you can see that the current is increasing and the motor is started. Okay, some of you may be wondering that the voltmeter is not showing any reading because I have not connected voltmeter terminals, because we don't have voltmeter reading to be taken in this particular practical. We just need the speed of motor, that is RPM. Now I will increase the voltage up to the rated value. You can see that the motor is running. Now before starting the actual experiment, remember that I have kept this rotor resistance starter at starting position, that is highest position. Here you can see that the highest position is there. From this position, I will move this starter to run position. At run position, the rotor resistance will be minimum. That means motor will be running at rated condition. Now we will check the speed of motor. Okay, here you can see that the speed of slip ring induction motor on no load condition, that is rated condition, is around 1480 or 1475 RPM. Now with this rotor resistance starter, as we go on
increasing this rotor resistance, the speed of motor will gradually drops, and that we have to check. Now we will check the speed while I am increasing this rotor resistance. You can see that the rotor speed is gradually decreasing. Este video lo vamos a mostrar en YouTube, principalmente por el tema de los subtítulos para que tengan mayor comprensión. Ring induction motor comes into the picture. The working principles and stator construction of the slip ring induction motor are exactly the same as that of a squirrel cage motor. However, the rotor construction of the slip ring motor is quite interesting. Instead of bars, in this motor, 3 windings are used. This construction of the rotor is aimed at reducing the phase difference. Let's see how a squirrel cage rotor does it. For ease of understanding, instead of the current 24 slots winding, let's use a 12-slot winding. Here again, the RMF induces EMF across the terminals of the windings. Let's join the winding ends in a star connection and again assume that the inductive reactance is 0. The current flow established in the winding will be as shown. However, in practice, the current flow will be lagging behind the induced EMF. Here again, the maximum torque condition is not met. In the slip ring induction motor, there is an option to reduce this EMF current phase difference by use of external resistance. The other ends of the coils are connected to an external resistance via the slip rings. We saw in the simple circuit that by increasing the resistance value, we can decrease the phase difference. As a slip ring induction motor starts, the external resistance value is increased. This reduces the phase difference angle and the current induced approaches the maximum torque condition. This way, slip ring induction motors will be able to produce high torque even as they are starting. These graphs clearly show the higher starting torque produced by slip ring motors in comparison to squirrel cage motors. Apart from the high starting torque, it also has some other advantages, and although slip ring induction motors have some disadvantages, they play a very important role in elevators, cranes, hoists, and in industrial uses, such as printing presses. Y bueno, con ello ya podemos saber más de lo que es el motor de rotor de vanado, que es bastante sencillo si ya conocemos el motor de jaula de ardilla. Son prácticamente hermanos, como lo decían mis compañeros. Y ahora vamos a pasar con el tema de los ejercicios. Este primer ejercicio lo vamos a explicar nosotros. Realmente son ejercicios muy sencillos que son básicamente el hecho de cambiar los números que nosotros tenemos, los valores que nosotros tenemos en las fórmulas y prácticamente con eso tenemos los resultados. Lo que queríamos comentar es que, bueno, la facilidad que tienen estos ejercicios, consideramos que por lo menos que ustedes nos puedan dar la respuesta de 2 ejercicios y no sé si el profesor pueda dar algunos medios puntos o que favorezca en la calificación de nuestros compañeros. Sí, claro que sí, señor, adelante. Ok, entonces, bueno, el primer ejercicio es realmente sencillo. Un motor de inducción de 208 volts, 10 HP, 4 polos, 60 Hz, conectado en estrella, tiene un deslizamiento a plena carga de 5%. Nos piden calcular cuál es la velocidad de la bobina, cuál es la velocidad del rotor con carga nominal y cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal. Aquí es algo importante y es porque va a venir en otros ejercicios posteriores, es cómo calcular la frecuencia del rotor
con carga nominal. Esta es la fórmula. La frecuencia del rotor será igual al deslizamiento multiplicando a la frecuencia nominal o a la frecuencia que nos dé entrada. Así de simple es la fórmula. No hay más. Así que para calcular cuál es la velocidad de la bobina, pues despejamos de nuestros números de polos, quedando la siguiente fórmula. NS igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. El resultado son 1800 RPM o revolución por minuto. Después, para saber la velocidad del rotor, de igual forma, nosotros ya, gracias al profesor, tenemos las fórmulas y de ahí el despeje nos quedaría como la velocidad de la bobina multiplicando a la resta de 1 menos el desplazamiento. Eso nos daría 1710 RPM. Y finalmente, la frecuencia del rotor, como lo dije, es la multiplicación del deslizamiento por la frecuencia. Simplemente es 0.05 por 60 Hz y nos da igual a una frecuencia de 3 Hz en el rotor. Así de sencillos están realmente, no es tanta complicación. Entonces, el siguiente creo que sería un buen ejercicio para que ustedes pudieran practicar esta parte. Se los voy dictando y aquí, bueno, está en la pantalla. Yo tengo un resultado, pero no sé si esté bien. Si quieres, explícanos cómo hiciste el procedimiento y ya de ahí vamos viendo. Bueno, primero saqué lo de la velocidad a plena carga, pero como no tenemos frecuencia, se tiene que sacar la frecuencia. Entonces, primero despejé para poder sacar la frecuencia y me da igual a 50 Hz. Ok, y sí. Después de ahí saqué lo de... Después de ahí saqué la otra, que es la de voltaje, la frecuencia. No, perdón. Ya me confundí. ¿FR es igual a qué? Perdón. FR es igual al deslizamiento por la frecuencia de entrada. Es que ahí me da a 1.5, pero no sé si esté bien. Sí, está bien. Ahí me da eso. Pero necesitamos también la velocidad a plena carga. Ah, me faltó la velocidad, sí, perdón. Sí. Si casualidad tienes la fórmula, es que no la encuentro. La fórmula Sí, la de velocidad. son dos necesariamente. Y bueno, creo que aquí ya no sé si aplicaría el medio punto, profesor. Sí, dáselas, no es problema. Ok. Entonces, primero obtenemos la velocidad de la bobina, la cual de nuestra fórmula de número de polos la despejamos y nos quedaría como NS igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Ok, ajá. Y con ello tenemos la de deslizamiento, la fórmula de deslizamiento, y recordemos la velocidad de la bobina menos la del rotor, dividiendo la velocidad de la bobina. De ahí despejamos y obtenemos ya la velocidad que nos piden. ¿Cómo ve, profesor? Entonces, ¿se lo dejamos a Ashley Que o conteste. Al Ok. que conteste todo el ejercicio. Entonces, si quieres, Carlos, dinos cómo lo realizaste y los resultados. Bueno, igual despejé la frecuencia de la velocidad, bueno, de la fórmula de la velocidad. Me sale que son 50 Hz. Luego eso lo multipliqué por el porcentaje que nos diste y me da de 1.5 Hz. Así es. Luego volví a ocupar la fórmula de la velocidad, pero esta vez lo dividí entre 6 y me da a 1000. Correcto. Luego de ahí ya hice lo de deslizamiento y me sale que son 970 revoluciones. Correcto. Los 4 resultados están bien y pues de esa forma lo hizo nuestro compañero, por si alguno tiene duda de las fórmulas o el procedimiento que se siguió. Creo que ya lo tengo.
Ok, si quieres decirnos cómo lo continuaste, bueno, lo empezaste a hacer y los resultados que obtuviste. Sí. Bueno, primero lo que hice fue, bueno, primero lo que resolví fue la parte del torque, que diga del par inducido. Y lo que hice fue utilizar la potencia y dividirla entre la velocidad, entre la velocidad por la... ¿Cómo era esto? Bueno, utilicé la fórmula de que es la potencia entre las revoluciones que me dieron y 2pi sobre 60 y eso me dio 48.55 kilogramos metro. Sí, estás bien. De ahí saqué la velocidad de la bobina con 120 por frecuencia sobre lo del número de polos y me dio 3000 revoluciones por minuto. Y ya Sí, con eso estás y la bien. fórmula de deslizamiento me dio 1.67%. Bueno, ahí nosotros de igual forma tomamos la fórmula del profesor, entonces no sé si en esa parte se afecte, profesor, también, al tener una frecuencia distinta en la entrada. A ver. Aquí, ¿qué frecuencia ocuparon en esta fórmula? 60 Hz. 60 Hz y acá son 50 Hz. Sí, tiene que ver porque se supone que mi velocidad y mis Hz es lo mismito que yo tengo en mi motor, ya sea en entrada o en la salida, es la mismita frecuencia que yo tengo. ¿Sí? Entonces, sí tiene que ver. Ustedes acá, esta la calcularon, o ya la daba de dato, esta de 50 la calcularon, ¿verdad? No, ya la daba de dato, profesor. Ah, ya la daba de dato. Sí. Ah, aquí está 50 Hz. Sí, entonces sí tiene que ser, esta tiene que ser igual que esta. Ok, la que marca la velocidad angular. Sí, la que marca la velocidad angular, pónganse la 60, aquí 50, póngale nomás y ya. Ok. Uy. Sí, qué buena observación. ¿Puedes Repite. repetir tu pregunta, por favor? Sí, repite tu pregunta, ¿no? Porque no se escuchó muy bien. Sí, perdón, que si el valor de deslizamiento para un motor tiene que ser 0% o 100% el mejor resultado para que tenga un motor ideal. A ver, ¿se la contestan o se las contestan? Se supone que yo la contesto y si estoy mal me corrige. Sí, adelante. Según yo, un motor nunca va, si es un motor asíncrono, su porcentaje nunca va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque como es asíncrono, dice, la misma palabra dice, nunca va a estar en sincronía la velocidad de vueltas del estator con el rotor. Pero cuando un motor es síncrono, ese porcentaje de deslizamiento tiene que ser 0. No sé si lo expliqué bien. Sí, señor. Está bien, está correcto. O sea, acuérdense que la velocidad del rotor es menor, mi velocidad de mi campo o de mi bobina es mayor. Entonces, se desliza un poquito, se desliza su rotor, se desliza, o sea, hay menos revoluciones que en la bobina, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llegan a 0 es que es un motor síncrono, ¿sí? Y estos motores asíncronos. Entonces, sí, es 0, no 100%, no, es 0. Nada más decirles que lo que viene siendo lo de los ciclos, lo sacan con lo que es la definición de Hertz. Primero, bueno, como nos pide el deslizamiento, primero tengo que sacar mis RPM y esa uso la fórmula de N es igual a 200 por la frecuencia entre el número de polos y eso me da 1200 RPM. Sí. Estás bien. Y luego dice que la velocidad deslizamiento es la de NS es igual a NS menos NR entre NS por 100 y eso ocupé las 1200 menos las 1100 que es los caballos de fuerza las otras 1100 RPMs, perdón, entre las 1200 por 100 y me dio de 8.3%. Sí. Luego saqué la frecuencia del rotor y con el porcentaje y eso lo multipliqué por los 60 Hz que nos pone y me dio de 5 Hz y ya luego multipliqué por 60 segundos que es lo que vale un ciclo y me dio 300.
Ya, señores, ¿ya lo copiaron? Profe. Ok, señores, entonces... Bueno, entonces por nuestra parte sería todo. Espero que les haya entretenido un poco la presentación y también el tema de los ejercicios. Como vieron, son básicos realmente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias a todos. Ok, si se pueden salir, por favor, para que nos den chance de ver a todos. Y entonces sí se vienen preguntas, señores. Échenle todas las preguntas que tengan. ¿No tienen ninguna ¿Me pregunta? podrían? Bueno, yo sí. ¿Creen que me podrían repetir cuáles son las desventajas de este motor? Claro, una es que su mantenimiento es muy, muy caro y laborioso. La otra es que este motor es incapaz de trabajar a velocidades extremadamente bajas. Ok, Y otra, gracias. y por último, una es que el embobinado necesita una corriente circulando por medio de esto. Sí, a Gracias. ver, por favor, díganos la diferencia que existe entre el rotor de jaula de ardilla con el rotor de banada. Yo me animo. El rotor de jaula de ardilla, como lo vimos ayer, pues está hecho por varillas que van de lado a lado del rotor, y no, tiene una bobina en lo que viene siendo el rotor, y además tiene placas. No sé si Ajá. ¿Cuál es mejor para usted? ¿Cuál es mejor, señor? Bueno, pues es que yo digo que depende del trabajo que se vaya a realizar con el motor, vaya. Pero en lo personal y en cuanto a tal, me gusta más el de jaula de ardilla. El más común y el que se ocupa más, chavos, es el jaula de ardilla. Este motor es más caro, el jaula de ardilla es el más barato y este motor de rotor de banado es más caro. Y les da el mismo funcionamiento, nomás que ustedes deben de saber clases de motores, como ahorita la pregunta que les estoy haciendo. ¿Sí? Que quede claro eso. ¿Sale, señores? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo sí, profe. ¿Cuál de Bien, los dos bien. motores que hemos visto corrige mejor el factor de potencia? No, Porque, pero, bueno, desde el principio, ¿mandé? a ver, yo nomás aclarando que corrijan el factor de potencia, no lo corrige ninguno, ¿eh? ¿Ninguno? El Bueno, que pero corrige el factor de tiene, potencia nomás es el motor síncrono, que lo vamos a ver el día jueves. Ese sí es el que lo corrige, pero de estos motores no corrige ninguno el factor de potencia, es otra cosa. Bueno, entonces elaboremos mi pregunta. ¿Cuál afecta más entonces? tiene mejor factor de potencia. ¿Por qué? Porque desde el principio se ocupa menos corriente para arrancarlo por las resistencias que están afuera. Porque pues las resistencias que se conectan a los anillos hacen que la impedancia sea más grande, haciendo que la corriente que consume sea menor y hace que pues se ocupe de mejor manera esta corriente o esta carga, esta FEM que se le induce al motor. Entonces tiene mejor factor de potencia que el de jaula de ardilla. Decían que también este motor puede ser generador, ¿no? Bueno, es que cuando este rotor llega a la velocidad nominal, se quitan las resistencias y se hace un cortocircuito. ¿Qué pasa cuando se cortocircuita unas bobinas que ya tienen electricidad? Se genera corriente y por la ley de Lorentz y de Faraday, esta corriente genera movimiento y este movimiento pues hace que se funcione también como generador. Casi no se ocupa, Es es muy decir, raro. El que se ocupa más es el motor universal, que también vamos a ver más adelante. Ese sí es el que luego llegan a ocupar para generar, pero casi no, es muy raro. Pero sí, por lo que se dice,
sí se llega a ocupar, a ser como generador. Pero no, casi no se ocupa, ¿eh? Pero sí, como dato, está bien que lo sepa. El motor universal sí se ocupa más como generador. Ok, señores, ¿más preguntas? ¿Bien, más preguntas? Yo tengo una. Sí. ¿Dónde se utilizan los motores asíncronos? Pues la mayoría de los motores son asíncronos, de jaula de ardillas asíncrono. Y este es asíncrono. Entonces, como dijo el maestro, el jaula de ardilla es muy común, entonces en casi todas las máquinas se utiliza los asíncronos. A menos que quieras corregir su factor de potencia, pues ya metes un síncrono. Si quieres un ejemplo así más, como vemos en el video, pues se utiliza en maquinaria, en los elevadores, es donde decía el video que aparecían estos tipos de motor. Ajá, bueno, es que estos motores, el de vanado, de rotor de vanado, lo que hacen es que cuando se meten las resistencias va agarrando velocidad. Pero cuando llega una corriente a una velocidad que tú quieres, lo que haces es quitar esas resistencias y meter el cortocircuito. ¿Qué hace esto? Que tú puedas controlar de mejor manera la velocidad a la que quieres que corra el motor. Entonces, ¿qué hace esto? En los elevadores, pues tú quieres que tenga un torque fuerte para que se mueva todo el peso que tiene, pero que cuando llegue a una velocidad que no sea tan rápida, pues tú quieres que se mantenga en esa velocidad. Y con el cortocircuito de este motor, pues hace que se mantenga en esa velocidad. No sé si te expliqué o me fui muy lejos. No, sí, claro, sí. Por eso se utiliza en elevadores, porque es fácil de controlar su velocidad. Y Ok. tiene un torque mejor que el de jaula de ardilla, un torque inicial. Ok, gracias.